Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y gracias principalmente a Pastora Rina Ramos de Ministerio Latino por aperturar este estudio bíblico. Vamos a desarrollar este proceso desde el Consorcio Vida Plena, hermanado con Ministerio Latino, porque consideramos y creemos que este es un tema importantísimo dentro de nuestras comunidades de fe, pero también es un tema importante a nivel general, porque hoy en el mes de septiembre estamos en el mes de prevención del suicidio, ¿verdad? Y esta es una experiencia que muchas personas lo viven con mucho sesgo, lo viven con mucha culpa y de la que no se dan como el permiso también, ¿verdad? De poder explorar, de poder sanar, como qué más pasa con este tema, ¿verdad? Sabemos que hay una sociedad que señala, que responsabiliza muchas veces a las familias dolientes en lugar de acogerlas, en lugar de ser empáticas con ellas, ¿no? Y de igual manera, ¿verdad? Para quien decide tomar esta decisión, las personas casi siempre, ¿verdad? Van a juzgar, van a colocar en la sospecha, ¿verdad? La decisión que tome la persona. Entonces, bueno, ya saben que desde este espacio siempre comenzamos con una oración. Yo en esta ocasión he querido dejarla en blanco porque creo que cada una y cada uno de nosotros puede tener a alguien conocida, conocido, conocide que ha pasado por esta situación o está cercano a familias dolientes. Y lo que les voy a pedir en lugar de la oración es un minuto de silencio para honrar a las familias, honrar a las víctimas y honrar también a las personas que están en un proceso muy difícil de recuperación. Entonces nos tomamos el minuto a partir de este momento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el programa de esta noche. Y nada más contarles que vamos a desarrollar este proceso durante 3 semanas. Hoy vamos a estar hablando acerca de los mitos y prejuicios religiosos frente al suicidio. Y este tema va a quedar eh, colocado dentro de nuestra plataforma de YouTube, ¿verdad? Los otros dos temas no van a estar colocados ahí. Ay, me disculpan que estoy teniendo problemas con la forma en cómo me aparece la información. Sí, ya se dieron cuenta. Creo que tiene una cosita como de que vayan apareciendo las letritas o algo así. Ya se me olvidó cómo se llama esa cosa. Pero bueno, el segundo tema que vamos a estar viendo es la comunidad LGBTIQ+ frente al suicidio, un abordaje desde nuestra identidad diversa, ¿verdad? Y luego vamos a hablar acerca del duelo, despenalizar los cuerpos y despenalizar también, ¿verdad? Las vidas, porque tal vez en América Latina lo que va a suceder es que vamos a colocar mucho tema de pena, mucho tema de culpa hacia las familias dolientes, ¿verdad? O hacia las personas que han tenido conatos de suicidio, ¿verdad? Uy, ay, disculpen que este volado no les quité los sonidos. Y y lo que va a suceder allí es que las personas tienen una gran carga moral con la que viven para toda la vida. Entonces vamos a buscar la manera que desde este ejercicio de una fe liberadora, desde una teología liberadora, las familias y las víctimas puedan sobrellevar
de mejor manera este tema. Así es que bueno, para comenzar, quisiera que de manera voluntaria, ya sea colocando lo que ustedes sepan que es del suicidio, lo pusieran en la cajita del chat, o si quieren abrir el micrófono, también son bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Entonces pueden dejar sus respuestas sobre qué sé del suicidio en la cajita del chat o abriendo el micrófono. Adelante, Luis Manuel. Hola, buenas noches. Pues realmente hasta hace poco me di cuenta que el 10 de septiembre se conmemoraba, creo, el día de la prevención, creo, eh, contra el suicidio, ¿verdad? Y honestamente, mucho tiempo de mi vida creo que tuve muchos prejuicios por lo que se enseña en la iglesia, ¿verdad? Como que es pecado y que las personas que cometen ese pecado, ¿verdad? Se van al infierno y eso, pero me lo empecé a repensar eh, cuando conocí a Álvaro, porque ya saben que él ha sido bien controversial con muchas ideas, pero me empezó a comentar su perspectiva, ¿verdad? De cómo él considera que a veces puede, aunque él hablaba más de la eutanasia que del suicidio, aunque no sé cómo. Pero algo que escuché esta semana en diferentes espacios que decía, la gente no se quita la vida eh, por placer o no sé por qué motivo, sino por evitar sufrir dolor, ¿verdad? Porque está en una situación muchas veces de depresiones, de dolores emocionales, y justamente hoy estuve en una charla, en una ponencia. Y la persona que la estaba dando decía, ¿verdad? Que él veía el suicidio como no un acto particular, sino como también la respuesta de un individuo a textos que Se te está cortando el audio. decía que él, perdón, él decía que cuando alguien se suicidaba, la sociedad le habíamos fallado a esa persona, ¿verdad? Y me gustó mucho ese enfoque y esa frase. Solo Muchas gracias, Luis Manuel. Pastora Rina nos ha dejado su mensajito acá y dice el acto de terminar con la vida por uno mismo. Muchas gracias, Pastora Rina. ¿Alguien más que nos quiera decir que sabe del suicidio? Bueno, muchísimas gracias. Hola, Hola, adelante, bienvenidos. este, con lo que decía Luis Manuel también a nivel, creo, de las iglesias, bueno, al menos en las iglesias evangélicas, siempre se tiene la idea de el suicidio como un pecado. No existe una razón que justifique que una persona decida eh, quitarse la vida. O sea, para las iglesias es, te mataste, moriste en pecado, eh, no hay perdón, ¿verdad? No hay una manera porque la única forma en la que la persona pues, puede alcanzar la salvación desde el punto de vista de las iglesias es arrepintiéndose y aceptando a Jesús como su Salvador. Si se muere antes de eso, no existe salvación. Si se aceptó a Jesús, pero se suicidó, está el tema de no era salvo, porque si lo hizo, no había salvación en él o en ella. Entonces está ese tema y generalmente se tiene, creo yo, eh, el pensamiento de que las personas lo toman el suicidio como la salida más fácil, cuando generalmente estas personas de verdad han tenido un proceso sumamente largo, sumamente desgastante, eh, y que no ha sido una decisión fácil como tal. Lo toman como una salida fácil, como algo de cobardes, he escuchado incluso. Eh,
y a veces incluso se tiende a hacer bromas sobre algo tan impactante, más allá de la visión que tengamos que si es bueno o es malo, es un acto importante, es un acto de mucho impacto, no solo para la persona que lo vive, sino para el círculo, ¿verdad? Entonces, o se tiende a tomarlo como un tabú y todo alrededor es interrogante, o se toma así a la ligera y hasta se hacen bromas sobre eso. Muchas gracias por colocarnos justamente ese puntito, ¿verdad? De partida de cómo es que dentro de las comunidades de fe estamos haciendo ese abordaje de manera irresponsable, de manera juzgativa, cuando precisamente esto último es lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? O sea, el camino de Jesús fue uno totalmente contrario a lo que experimentamos o a lo que vivimos en muchos temas dentro de las tradiciones religiosas, cristianas principalmente, ¿verdad? Y, y eso pues ya no, nos coloca a todas y a todos y a todes en una situación desventajosa, ¿verdad? Cuando muchas veces pasa que si hay un miembro de la comunidad que ha tomado esa decisión después de muchos procesos, después de muchos avisos de pequeños o grandes conatos, ¿no? Eh, Queda aquello como ya no podemos estar cerca de esta familia, o si esta persona lo intentó y no lo logró, ya no podemos estar cerca de esta persona porque nos va a contaminar, ¿no? Y es interesante cómo desde allí hacemos un ejercicio contrario al evangelio, ¿no? Quería colocar ese punto de partida que ya mencionaba a Abiel. Gracias por su participación y por comentarnos esta parte, ¿verdad? Quiero partir de esto que plantea Ken Wilber en su libro Una visión integral de la psicología, porque creo que mucho de lo que sucede con este tema, primero, es que nuestras comunidades en América Latina y también en otras partes del continente americano, sucede que no hay una priorización en la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, aquí hay un abordaje desde un enfoque psicológico, pero que también transversaliza o se cruza con lo teológico, ¿no? Porque la violencia religiosa que hay hacia las personas que están en este riesgo, o las familias de una persona que ha tomado la decisión, lo que viven es eso, ¿no? Y a las cosas hay que ponerles nombre, y el nombre que corresponde. Y el señalar, el juzgar, discriminar, apartar de nuestras comunidades de fe a las familias que han vivido eso tan doloroso, o a las personas que lo han intentado, no es otra cosa más que una violencia religiosa, ¿no? Entonces, Wilber plantea que la mayoría de las personas partimos de una religión traslativa, ¿no? Y aquí es donde hay un comportamiento socialmente establecido que además, ¿no? Es muy rígido, ¿no? O sea, hay una lectura literal de la Biblia y se sigue como un compendio de normas, de reglas, ¿no? Que nadie puede fracturar, que nadie puede cuestionar, que nadie puede quebrantar. Pero desde una epistemología más comunitaria, más cercana en el prójimo, en la prójima, en el prójime, ¿no? Nos vamos a cruzar esta corriente de religión traslativa, que es la más común que existe en el istmo latinoamericano, ¿no? Y nos vamos a ir moviendo hacia una religión que va a ser más transformadora, ¿no? Y esta religión transformadora, primero, es un reconocimiento a una práctica diaria de la espiritualidad, del reconocimiento de mi espíritu, y como mi espíritu también me va a llevar a un discernimiento, ¿no? Donde yo tengo un diálogo constante con mi persona,
una religión que me permita ser una persona más legítima, más auténtica, pero también más revolucionaria, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que nos plantea Wilber con este tema y por eso quise traerlo acá. Entonces viene aquí la gran pregunta para quienes nos van a ver en diferido y para quienes estamos ahorita en esta experiencia, ¿no? ¿A dónde estoy yo en este momento? Parada, parado. ¿Estoy en una religión traslativa o estoy en una religión transformadora de cara al suicidio? ¿Mm? Y, y nos vamos a ir hacia lo interno. Vamos a hacer este diálogo, vamos a hacer este ejercicio a conciencia. ¿Cómo me siento yo con este tema? ¿A dónde estoy? Porque ese es el punto de partida. Estamos como en una encrucijada, ¿no? Y tenemos estas dos vertientes. Yo, ¿a dónde estoy en este momento de mi vida? ¿Estoy en una religión traslativa o estoy en una religión transformadora? Y hacia allí, ¿verdad? Vamos a agarrar nuestro camino en este tema para lo que viene después. Ahí pueden dejarme sus respuestas en las cajitas del chat, ¿verdad? Para que vayamos reflexionando. Creo que hay alguien que quiere entrar y se cae, pero bueno. Muy bien. Cuando hemos hecho este discernimiento de yo dónde estoy parada y parado, ¿verdad? Y si yo todavía me siento con mucho cuestionamiento conmigo misma, ¿no? Porque sí creo que ahí hay algo malo con este tema. Sí creo que Dios nos plantea que esto está mal, porque además, y yo lo decía en broma en un TikTok que hice hace días, pidiéndole a las personas que me recomendaran lectura acerca del suicidio. Y miren, el que estemos pocas personas hoy en vivo acá, no está aislado de lo que me pasó a mí allá en el TikTok, ¿no? Porque nadie se ha ofrecido a recomendarme lecturas. ¿Por qué? Porque el prejuicio que existe sobre el tema es mucho más grande que las cifras prevalentes del suicidio, ¿no? Mucho más grande y la gente tiene mucho miedo incluso de acercarse, de hacer una pequeña abertura, ¿no? Así con bisturí al tema. Y yo le decía a alguien hace unos días atrás, y si yo te dijera que la mirada rigurosa, inflexible, que nos da esta religión traslativa acerca del suicidio se debe a un tema que nada que ver al final de cuentas, ¿no? Porque vamos a retomar dentro de la lectura radical, ¿verdad? Que se hace de la Biblia así total y de manera literal, perdón, de manera literal, ¿verdad? O sea, vamos a tomar la experiencia de Judas Iscariote, ¿no? Y todos los prejuicios que hay alrededor de él. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? ¿Qué son esas cosas que hemos escuchado de Judas Iscariote y la decisión que tomó de quitarse la vida? Vamos a ver qué conocemos, qué hemos escuchado de Judas en nuestras iglesias. A ver. Ya se me quedaron calladas y calladas, me dejaron solita.
Bueno, se piensa de ese suicidio como un castigo, como no poder haber estado ya en paz por la gran traición. Entonces es como el destino que tuvo el traidor. Ah, eso, eso es lo que podría aportar. Muchas gracias, Pastora Reina. Dicen por acá que se suicidó porque no soportó la pena de haber vendido a su maestro. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, como yo les mencionaba, ¿verdad? Esta falta de empatía, esta falta de misericordia que tenemos para con las víctimas, para con las familias dolientes, está alrededor de la figura de Don Judas, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tomar de referente a Judas en este tema? Para comprender a la otra parte de la sociedad y por qué esa otra parte de la sociedad no da, como dice Wilber, ¿no? Ese salto cuántico. ¿Por qué no hace esa ruptura con el tema, ¿no? Sino que al contrario, se quedan ahí colgadas y colgados eh, haciendo cosas espantosas, ¿no? Porque yo no sé si ustedes lo sepan, pero al menos en la Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque después vamos a hablar del Código de Derecho Canónico. La tradición de la Iglesia establece que una persona que siguió los pasos, fíjense bien la palabra que voy a usar, que siguió los pasos de Judas Iscariote, no merece cristiana sepultura. ¿Y eso qué implica? ¿A qué nos lleva? A que la persona no se le hace misa, a que la persona no se le hacen rezos, a que la persona no puede ser enterrada en un campo santo que sea propiedad de la iglesia. Gracias a Dios, pues ya no son propiedad de la iglesia, ¿verdad? Son públicas. Pero se imaginan antes, ni siquiera eso, ¿no? Y claro, las familias se veían obligadas a enterrar ese cuerpo en los patios de sus casas y era como la casa está contaminada, la casa está llena del demonio que se le metió a la persona y que hizo que tomara esta decisión de seguir los pasos de Judas, ¿no? Entonces, acá cuando el evangelista o los evangelistas retoman este versículo de la Biblia sobre el suicidio de Judas, ¿verdad? Lo van a hacer con una intencionalidad y no es la intencionalidad de mostrarnos lo débil que fue esta persona y que se suicidó, sino que la intencionalidad es la revelación que hay a partir de esa situación, ¿no? Y como nos basamos nada más en esta parte, no comprendemos todo el entorno que está ahí. Primero, que va a ser este conflicto interno que va a tener la persona, ¿no? Y cómo a pesar del conflicto interno que tiene la persona, Jesús tiene un acto de misericordia con él. Y entonces, por qué nosotros no nos permitimos tener esos actos de misericordia con las familias, con las personas? ¿Mm? Ya, si el Evangelio de Jesús es que debemos de amar a las otras personas, ¿por qué colocamos esta rigidez cuando se trata de esto, no? Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten con el tema? ¿Cómo le van llevando? Ujú. Vayan contándome para que yo no esté hablando tan solita. Gracias, gracias. Pensativos, ok. Fíjense, es interesante porque cuando hacemos la lectura de la Biblia, ¿verdad? En Mateo 27 nos coloca algo bien interesante allí y nos dice de que Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús.
y que como acto de sentirse arrepentido por esa situación, va y se suicida, ¿no? Pero el suicidio no es algo que sucede de un momento para otro, no es una decisión garrafal, ¿no? Y muy probablemente el compañero, el compañero, venía con un conflicto interno del que Jesús sabía, porque en ese diálogo que hay durante la Santa Cena, ¿no? Previo al arresto de Jesús, él tiene un acto de misericordia con él. Le dice que lo sabe. ¿Mm? Y le demuestra su amor, pero además de eso, lo santifica. Y entonces, esta es la parte que quiero traer de esta santificación que hace Jesús en este acto misericordioso, amoroso, porque fíjense aquí, y esto es sobre lo que vamos a meditar, ¿no? En Primera de Timoteo del 4 al 5 nos va a mencionar el Evangelio que dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con la acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y mediante la oración. ¿Y las iglesias qué es lo que hacen? Para dejar a estas familias en una condición impúdica, en una condición de aprobio. Esa es la palabra, ¿no? Una condición de aprobio, de impureza. ¿Mm? Niegan las oraciones, niegan los rezos, niegan la cristiana sepultura, niegan el acompañamiento de las familias. ¿Qué les hace pensar, qué les hace sentir este versículo? Quiero escucharles, quiero leerles. Pues no sé dónde va usted, porque eso de dar acción de gracias por una tragedia, no sé, en realidad estoy curiosa de saber dónde nos dirige. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ahí por la cajita. Muy bien. Cuando traigo este versículo, ¿verdad? Nos vamos a centrar principalmente en el hecho de que cuando hablamos de la creación de Dios, también estamos hablando de que es de Dios el tema del suicidio. Ahorita voy, Luis Manuel. Lo siento. Voy a escribir la pregunta entonces. Eso tiene un punto de partida y vean, hay personas que afirman que todas, absolutamente todas las religiones tienen un rechazo al suicidio, porque es como negar el don maravilloso de la vida, ¿no? Y acá está más bien configurado a una visión
¿no? Me encantaba mucho mi maestro de teología porque él nos decía, todo conocimiento es situado y es fechado y está cruzado o determinado por el contexto, ¿no? Y acá, por eso hablamos de tener como esta reflexión desde una fe liberadora. ¿Por qué razón? Porque el contexto va a ser muy importante acá. Si yo quiero aplicar este versículo a esta situación del suicidio, y voy a ver el contexto principalmente. Pero bueno, vamos a leer qué nos dice Fer antes de contarles más yo. A mí ese versículo me hace pensar en que las personas fundamentalistas utilizan ese tipo de versículos para condenar a quienes toman la decisión de suicidarse. En tanto, englorece la vida con todo lo que implica, sin tomar en cuenta el sufrimiento con la que algunos la viven o enfrentan. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si Luis Manuel ahora ya nos trae por ahí su reflexión. Estoy tomando esto porque, como les mencionaba, el contexto va a ser muy importante. Y algo que va a suceder es que para el pueblo de Judá, el tema de la sangre, ¿no? Cualquier cosa que tenga relación o que tenga que ver con la sangre o que tenga que ver con invalidar el don de la vida, ¿no? Es un acto de impureza. Fíjense bien la palabra que utilizo, impureza. No estamos hablando de pecado porque la palabra pecado, tal y como la conocemos ahora, es algo muy, pero muy reciente, ¿no? O sea, no nació con el judaísmo, no nació con el cristianismo, sino que se desarrolló cuando se empiezan a crear los códigos morales, ¿m? Por algunos intereses que van a tener las iglesias, ¿no? Entonces, yo sé que es bien complejo, ¿verdad? Es bien complejo cuando colocando al centro la situación del suicidio, queremos pensar que hay que dar las gracias a Dios porque la persona se suicidó o porque la familia está doliente y no voy hacia ese lado, ¿no? Sino que este tema, desde una mirada ortodoxa, inflexible, ¿no? De esta religiosidad que es rígida, no nos permite entender y comprender al suicidio como una opción. No nos permite entender a la eutanasia como una opción. No nos permite entender el derecho a decidir de la persona. Y por eso yo les mencionaba, ¿no? Que no todas las tradiciones religiosas van a ver en el suicidio el tema del pecado o el tema de la culpa, ¿no? Vamos a tener tradiciones culturales y religiosas como por ejemplo la china, la japonesa, la hinduista, donde el tema del suicidio es honorífico y honra a la familia, ¿no? ¿Ven qué diferencia? Entonces, para mí, Primera de Timoteo 4:4 nos da pistas, ¿no? Nos da pistas porque cuando una persona, después de mucho, pero mucho ir hacia adentro, de pensar, de sentir sus dolores y saber que ya no soporta vivir con sus dolores, ya no soporta vivir con la violencia que ejerce la sociedad, toma la decisión, ¿no? Pero es una decisión que también emana del espíritu, ¿no? Muy bien, dicen por acá, coincido, y además creo que el tema del suicidio siempre se ha visto desde la perspectiva de quienes condenan el suicidio y muy pocas veces se profundiza en las causas que empujan a las personas, muchas veces. La salud mental se ignora por completo y también justo eso que dices es el que siempre me decía Álvaro, que él veía el suicidio también como una opción de tener una muerte digna y eso siempre ha dejado pensando en otras perspectivas acerca del suicidio. Alvarito, para quienes nos van a escuchar en diferido, es nuestro sacerdote director de este consorcio, ¿no? Él está
atrás de una parte del consorcio que se llama Libres en Cristo. Es una mirada liberadora de la religiosidad, de la teología y de nuestra praxis cristiana, ¿no? Entonces, por eso es que creo yo que Timoteo 4:4 va a ser muy importante, ¿no? Porque no nos estamos permitiendo ver al final que esto también es un acto de conciencia, de una conciencia muy hacia adentro, ¿no? De una libertad de conciencia, de un derecho a decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo y sobre mi espíritu, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que lo avalo, sino que simple y sencillamente estamos dando una mirada también de que esto es parte de la vida, ¿no? Es parte de lo que Dios nos ha dejado también. Y las comunidades de fe, en lugar de apoyar, acompañar, prevenir, hacemos lo que ya mencionaban ustedes ahí en la cajita del chat, ¿no? Juzgamos, señalamos, culpabilizamos y lo más peor de todo, condenamos a las familias, a las personas a vivir con la carga de la culpa, ¿no? Entonces, la desculpabilización, la despenalización de las conciencias es muy importante en este tema, ¿no? Y por esa razón es que vuelvo y digo, en una situación como esa, donde más necesitamos que las personas nos acojan en gracia, que sean misericordiosas con nosotras, nosotros y nosotres, que las personas a través de su oración, a través de tenernos en su pensamiento, en su corazón, nos lleven presentes y sean un verdadero soporte que necesita la sociedad. Al contrario, ¿verdad? Van a colocar todos los pesos del mundo, tal como hicieron los sacerdotes con Judas Iscariote, ¿no? Ya, yo no sé si recuerdan esta parte donde creo que siempre es en Mateo, ¿verdad? Donde los sacerdotes, los sanedrines, cuando Judas le va al templo y le dice, ¿verdad? Que se siente mal y que le devuelve el dinero. O sea, ahí en ese momento, ¿verdad? Hay una tensión, hay una crisis que empuja a Judas a tomar la decisión que tomó. Porque colocan toda la culpa sobre la persona. Y aquí vuelvo a retomar parte de lo que ya mencionaban ahí en la cajita del chat, ¿no? La situación que se da hacia esta persona reflejada en Judas, ¿no? Es de condenar cuando hay mucha carga también de responsabilidad de la sociedad que empujó a Judas a tomar esa decisión. Porque lo usaron. Pero le dejaron sole con toda la carga y toda la responsabilidad. Muy bien, ¿cómo nos sentimos con esto? ¿Cómo nos vamos con esta información? ¿Cómo se sienten? Hoy han habido personas muy calladas acá y me encantaría escuchar cómo se sienten con esta mirada. Voy a leer lo que nos pusieron acá en la cajita del chat. Dice, la reflexión que escuché hoy también sobre el hecho de que el suicidio es un acto que responde a factores colectivos en muchos casos y pensar que cuando una persona se suicida porque le hemos fallado como sociedad, cambia la dirección de la culpa, porque desde esa perspectiva el culpable no es el que se suicida, sino la comunidad. Así es, Pastora Rina, esto es muy, pero muy pesado. Por eso es que no lo podemos hacer en una sola sesión, sino que lo tenemos que llevar así por poquito, despacito, ¿no? Yo lo que quiero dejar ahora acá es que no podemos seguir sosteniendo falsas espiritualidades, falsas religiosidades, donde condenan a la persona, ¿no? Donde no son
el soporte que la familia necesita, el acompañamiento que la persona necesita, donde nuestras comunidades de fe no están trabajando para nada, por establecer espacios donde la persona se sienta apoyada, acompañada, ¿no? Se supone que las iglesias somos un refugio, somos un lugar donde nos vamos a sentir seguras y seguros, no donde nos vamos a sentir señaladas, condenadas y condenados, ¿no? Muy bien. Espero que nos vayamos con muchas reflexiones, nos vayamos con muchas ideas buenas y propositivas, ¿verdad? Esta noche y que las podamos discernir. Y yo solo para cerrar, ¿verdad? Quisiera dejarles como algunas pistas para apoyar a otras y a otras. Creo que las iglesias tenemos que tener, además de un entorno de acompañamiento y de seguridad para las personas que están en riesgo, debemos de tener también aliadas y aliados, ¿no? Mapeado a dónde están esas organizaciones, a dónde están esas instituciones que brindan acompañamiento profesional, terapéutico, psicológico, ¿no? Para enfrentar el suicidio, ¿no? Lo otro, dentro de las familias, lo importante que es escucharnos sin juzgar, partiendo del riesgo, ¿verdad? En el que pueda estar alguien de nuestra familia. Entonces, acompañarle sin discriminarle ni recriminarle. Yo sé que eso es bien complicado porque tenemos una sociedad muy juzgativa, ¿verdad? Tenemos una sociedad muy violenta, pero podemos empezar a hacer pequeños, grandes cambios. Voy a abrir el micrófono. No, Pastora Reina, lastimosamente en El Salvador no hay. Adelante, Luis Manuel. No, que el tema de verdad creo que es bien interesante y hay que crear los espacios para poder seguir hablando del tema, ¿verdad? Y no solo, y conocer y aprender, porque creo que es un tema de que debemos aprender un montón. Ahora yo vi un montón de datos que, o sea, son de verdad impactantes, ¿verdad? Y reveladores. Eh, y me gustó esto de, Creo que se le fue el audio a Luis Manuel. creo que tenemos que, tengo esas dos, hablamos del suicidio como alguien que lo decide en conciencia y en un estado de salud mental bueno, digamos, ¿verdad? Y que dice, bueno, no, yo sé que quiero llegar porque no quiero tener una muerte digna, pero también el otro caso de cuando una persona con un estado de salud mental crítico, ¿verdad? O crónico, de verdad, lo toma más por el hecho de quererlo hacer, eh, es por evitar, de verdad, seguir como sufriendo y que como sociedad no están haciendo nadie nada como para ayudar a las personas. Y eh, creo que es importante empezar a ver esa responsabilidad como colectiva, ¿verdad? De cómo tenemos que estar, no desde el prejuicio del hecho de que sea un pecado, sino desde el punto de vista de buscar el bienestar para todos, ¿verdad? Y saber que todos tenemos derecho a una calidad de vida, ¿verdad? Y que deberíamos de podernos sentir eh, plenos en todos los aspectos de nuestra vida. Y no solo de manera individual, sino colectiva. Entonces, no solo buscar nuestro propio bienestar, sino también saber que estamos en un mundo social y que eso debe de replicarse para todos. Eso, ¿no? Muchas gracias, Luis Manuel. Y yo quisiera sumar un poco a esto que tú ya mencionas, el hecho de cómo nuestras familias, ¿verdad? Son entornos muchas veces inseguros para las y los jóvenes, para las y los niños y niñas, ¿no?
y cómo ahora hay como una alza en los indicadores, por ejemplo, en niñez por todas las presiones sociales que antes, pues podríamos decir, ¿verdad? La niñez tiene cierta inocencia y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor de ella. Pero ahora, con tanto acceso a la información, las niñas y los niños están mayormente expuestos a situaciones, ¿no? Y las familias muchas veces no abonamos. No quisiera tampoco hacer sentir todo el peso en la familia, porque a mí me gusta partir del hecho de que las familias que tenemos son como son, porque hay todo un sistema que se encarga de culpabilizarles y de responsabilizarles por cosas que en realidad tienen que ver con el sistema de vida que es diseccionante, que es negacionista, ¿no? De la experiencia humana en plenitud, porque no hay salarios dignos para nadie, porque no hay condiciones de vida digna en la salud, porque ni siquiera tenemos verdaderos programas, ¿no? O sea, esto que nos menciona Pastora Rina, de que en Estados Unidos hay teléfonos de apoyo y acá lo único que tenemos es el 132, que es el sistema de emergencia de salud que lo ocupamos para todo, para cualquier emergencia de salud, ¿verdad? Entonces, en todo lo que la persona, ¿verdad? Da el aviso, porque las personas damos señales, decimos cosas, hacemos cosas antes de llegar al resultado final, que es la pérdida de la vida, ¿no? Pero no les prestamos la debida atención porque tenemos una tendencia social a minimizar y a reducir lo que esta persona puede hacerse a sí misma, ¿no? Entonces, creo que por allí van también las pistas, ¿no? A dar la importancia, el acompañamiento para que estas personas reduzcan los riesgos. Tal vez no lo vamos a poder quitar del todo porque tal vez no tenemos las soluciones eh, sacadas del sombrero mágico, porque no es un acto de magia, ¿no? Sino más bien cómo esta persona, a pesar de las dificultades, se siente acompañada y acompañada. Bueno, tenemos 5 minutos, ya casi cerramos. Algo más que querramos aportar, que querramos compartir para hacer nuestras comunidades de fe espacios más seguros, espacios donde respondamos con empatía, con comprensión y sobre todo con misericordia a las personas dolientes y a quienes sufren. Adelante, Moisés. Gracias, buenas noches. Bueno, creo que me has dejado una gran tarea para poder, deconstruir un poco más la idea del suicidio. Yo lo había comentado con anterioridad, aparte de yo ser una persona sobreviviente de intentos de suicidio en el pasado, em, mi familia ha estado bombardeada por esta situación y he perdido muchos miembros de mi familia por suicidio. Entonces, me deja mucho que pensar, pienso yo, este estudio, porque es bien difícil cuando estás pasando por esta noche oscura, por estas situaciones tan difíciles y duras, em, poder encontrar el lado positivo, ¿verdad? Pero es una tarea que sí es importante hacerla, de construir la idea del suicidio. Creo que por ahí mencionaban en los comentarios acerca de que es una forma digna, ¿no? De una forma digna de morir, ¿verdad? El hecho de suicidarte porque acabas con tu sufrimiento. Aunque la persona que se suicide, lo digo con mucha propiedad, no ves todas las posibilidades, solamente querés acabar con tu sufrimiento. Yo tengo tan presente estar sentado en el cuarto, en el piso, pensando y repensando y tomando una y mil ideas de cómo poder acabar con el sufrimiento. Entonces, ahora viéndolo, quizás como pasando por esa situación, me es
un poco más fácil empatizar con las personas que están pasando por situaciones similares y ver una perspectiva diferente. Y creo que este estudio que está llevando me está permitiendo a mí poder enfocar diferente este tema y ser yo un medio de consuelo para muchas personas, ser yo una persona que pueda compartir con ellas, puedo ayudar a sensibilizar con el tema y sobre todo, y esto lo mencionabas también, el trabajo comunitario que tenemos que hacer como comunidades de fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros como comunidad de fe? Y qué postura vamos a tener ante estas situaciones? Porque tristemente nos toca eh, o hemos tenido familiares, amigos y conocidos y la población con la que trabajamos también pues está muy, ¿verdad?, orientada a que pasen estos procesos. Entonces me deja una gran tarea y pues estoy bastante emocionado también por continuar escuchando el taller. Gracias. Gracias a ti y darte las gracias también por abrirte y contar tu experiencia, ¿verdad? No es fácil abordar esto, pero creo que hablarlo con franqueza, con honestidad, salir del closet, ¿verdad?, de la experiencia de la toma de la decisión, es importante. Así como para las comunidades sexodiversas es importante hablar de salir del closet, ¿no? De la identidad, de la orientación. También para nosotros es importante salir de este closet donde hemos colocado al suicidio, ¿no? Y poder enfrentarlo, hablar con honestidad, con franqueza y desde esa mirada liberadora también, porque es hacia donde queremos construir ese modelo de iglesia, ¿no? Que acompaña, que no juzga, que apoya buscando las ayudas, las alianzas que se deben de hacer para que la gente que no tiene acceso o que no tiene los recursos a la salud mental puedan ser proveídos para ellas, ¿no? Porque es parte de la misión social que tiene la iglesia, no desde un enfoque de caridad, sino porque justamente nuestro amor por la otra, por el otro, nos lleva a querer que la persona esté en las mejores condiciones. Y por eso hablamos de prevención, ¿no? Porque lo poquito que podamos darle a esa persona va a ser valiosísimo para tenerla junto a nosotras y a nosotros un tiempo más. Muchas gracias, de verdad, bendiciones para todas, para todos. Gracias por haber estado presente, por acompañarse, por permitirnos grabar este programa que va a estar disponible en el YouTube. Si ustedes quieren invitar luego a otras personas a escucharlo, a motivarles a la reflexión y a acompañarnos ya en lo privado el próximo martes, porque los otros dos temas ya no van a ser puestos, ¿verdad?, en el canal. Un abrazo, bendiciones para todas y para todos. Feliz descanso. Buenas noches.